Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Araceli Buenfil Esteban, alumna de la Maestría en Educación, y yo les voy a hablar un poquito de la evidencia que me corresponde. Yo opté por la Edad Media. Voy a compartir mi pantalla. Comparto pantalla. Y bueno, les platico un poco acerca de los puntos a considerar. Para mí son 4 puntos a considerar, como el ser humano como parte de la naturaleza, la religión, los formatos de educación que tenían en la Edad Media y el enfoque educativo que tenía la Edad Media. En la Edad Media, la vida de las personas estaba fuertemente condicionada por la naturaleza. El ser humano es como un concepto, era un elemento más de la creación de Dios, al igual que la naturaleza y todo lo que lo rodeaba. Es decir, era parte del mundo y de la naturaleza cotidiana, del día a día. El conocimiento era un privilegio para algunos. No todos tenían acceso al conocimiento, y es por eso que yo pongo esta pequeña pirámide en la cual pues nos podemos dar cuenta que no todos tienen el acceso, más bien era un poco más limitado el acceso a la educación. El conocimiento era un privilegio para algunos, ya que se encontraba monopolizado por la iglesia, que tenía la posibilidad de transcribir a mano los textos antiguos y decidir su distribución. La religión, de hecho, fue pieza clave precisamente para el conocimiento de la Edad Media. ¿Por qué? Porque precisamente era la religión los que decidían quiénes estudiaban y quiénes no, así como también quiénes iban a ser los futuros maestros. La educación en la Edad Media contaba con ciertas características. La gran mayoría de la población era analfabeta. La educación era impartida en las escuelas de monasterios y se daba principalmente a aquellos que formarían parte del clero. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender, es decir, el sistema educativo o los formatos de educación no eran de comprensión, era de memorizar. Incluso aquellas personas que no sabían leer ni escribir, si no iban a ser sacerdotes, si no iban a ser parte del clero, pero eran de la alta nobleza, probablemente les iban a compartir conocimientos, pero estos eran conocimientos para memorizar, no para comprender. Y bueno, tenían lo que tenían que hacer. Aquí era muy importante que sí a los sacerdotes sí los enseñaban a leer y escribir, porque ellos tenían que transcribir al latín, o sea, ellos sí tenían que saberlo. Las escuelas en la Edad Media, conforme se iban desarrollando, tanto las escuelas rurales como públicas fueron decayendo. ¿Por qué? Porque la religión lo iba privatizando precisamente para monopolizar todo aquello que les enseñaba y dando paso únicamente a la educación religiosa. La relación maestro-alumno era un tema más personal, era más como un padre espiritual y que un guía de aprendizaje, era un tema más espiritual. Y bueno, sí podría presentarse algún tipo de favoritismo conforme a los alumnos más aventajados que pudieran ser ya sea maestros o llegaran a ser sacerdotes. Algo muy importante es precisamente que todas las escuelas públicas fueron desapareciendo, tratando de monopolizar, vuelvo al punto, monopolizar la educación, pero todo esto era más religioso. Sí se buscaba o sí se inició buscando que también el pueblo dejar el analfabetismo. Sin embargo, poco a poco, en la Edad Media se fue interponiendo más el tema espiritual, el tema religioso, y entonces es cuando inicia el tema de cómo realmente solamente los religiosos podían tener derecho a la educación. La educación laica poco a poco fue disminuyendo y cobraba muchísimo valor el tema de que fuera realmente una religión quien lo monopolizara. A mí como aprendizaje, ¿qué me queda? Que obviamente hoy en día, en comparación con la Edad Media, hoy en día tenemos una educación mucho más amplia, tenemos mucho más, no solo fuentes de información, sino más amplitud para conocer y más libertad para saber hacia dónde queremos enfocarnos en cuanto a conocimientos, y la libertad de poder estudiar cualquier cosa. La libertad de conocer, la libertad de las fuentes de donde podemos obtener esos conocimientos
que no tenemos ningún grupo, ya sea religioso, ya sea gubernamental, ya sea monárquico, que pueda detenernos hacia tener los conocimientos. Simplemente es un tema de querer y obviamente tener como la iniciativa para poder dar rienda a nuevos aprendizajes. Es algo que anteriormente no se tenía y obviamente todo el tema, ahora lo pienso y digo, ok, todo el tema de la filosofía en cuanto a la educación, pues obviamente se limita mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que le enseñaban estaba controlado. Entonces, si yo pensaba un poquito más allá, en la Edad Media, muy probablemente era en base a lo que me decían y eran aprendizajes o eran conocimientos muy limitados porque ellos decidían qué era lo que compartían y lo que no compartían. Bueno, esta es mi filosofía. Agradezco muchísimo. Esta es mi reseña, perdón. Agradezco muchísimo y muy buenas noches. Hasta pronto. A ver.